Cada curso que han estado conmigo, porque he visto varios nombres que me son, eh, que me suenan como que estuvieron conmigo en los semestres, ya saben de que yo siempre acostumbro a dar una retroalimentación. En este caso de este curso no lo vamos a hacer por razones de tiempo y porque más vamos a estar dándole importancia a los análisis que vamos a ir haciendo a lo largo de la clase y tareas que se les van a ir dejando. Toda tarea, jóvenes, vayan haciéndola porque el problema va a ser que vamos a elaborar un texto paralelo y al día viernes se les va a decir las bases de este texto paralelo y el problema es que si ustedes no tienen su texto para el día en que se les pida, nos vamos a complicar la ponderación de esta tarea. Yo no soy amigable tampoco de las tareas, no me gusta, yo siempre evalúo 30, 40 y 30 cuando es época de semestre, pero ahorita sí me interesa un poco ver los análisis, porque en lo virtual ya está demostrado de que el problema es que hacemos grupos y resolvemos así el examen. Entonces ahorita sí me interesa mucho ver el razonamiento que ustedes vayan a ir haciendo con respecto a este curso. Vamos a dar inicio entonces, jóvenes, ya son las 16 horas menos un minuto, hora puntual de este curso. Entonces, vamos a iniciar. El día de ayer hablábamos un poquito sobre lo que es el derecho internacional de los derechos humanos, el cual está integrado por dos conceptos: derecho, conjunto de normas, internacional, entre estados. Decíamos que la base del derecho internacional es la dignidad y el respeto a los derechos universales. Y esto va a dar como resultado la búsqueda de lo que todo derecho internacional tiene, que es que se opere el principio general de no discriminación. Este principio, pues claramente va a estar en todos los instrumentos internacionales que vamos a ver en clase. Lo van a encontrar en algún artículo en específico, pero también lo van a encontrar en el preámbulo de los tratados y convenios internacionales. El día de ayer les dije de que en el programa hay varios nombres de instrumentos internacionales. De hecho, yo hoy voy a mencionar un nombre que no aparece en el programa. Y vamos a ir invirtiendo un poquito el orden del programa, porque, por ejemplo, hoy vamos a hablar un poquito de los pactos internacionales. Y hay una parte de los pactos internacionales que la vamos a mencionar de una vez porque aparece casi que entre el punto número 2, punto número 3 del programa, y el problema es que si no lo tocamos de una vez, después cuando entremos a este tema, vamos a tener que volver a retomar los pactos y no vamos a ir avanzando. Entonces, yo les voy a ir mencionando cuando veamos cada parte integral del instrumento internacional, les voy a decir, esto está ubicado en tal parte de su programa. Entonces, decíamos que no hay diferencia entre cada uno de los nombres que ustedes ven en el programa, digamos, declaración, pacto, tratado, ¿sí? Todos conforman el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, sí hay ciertas diferencias en el marco de la estructura del instrumento internacional. Por ejemplo, una declaración, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ustedes van a ver que se diferencia entre otros instrumentos internacionales en que no tiene las obligaciones que el Estado debe de realizar. Solo tiene los derechos protegidos. Mas, sin embargo, recordemos de que si en la Declaración Universal de los Derechos Humanos no encontramos cierto derecho protegido y lo vamos a encontrar en otro instrumento internacional, esto no quiere decir que la declaración los excluya, porque recordemos que los derechos humanos tienen una característica muy importante que es que son dinámicos y van
avanzando, se van reafirmando de acuerdo a las necesidades sociales. Entonces, la declaración, buenas tardes, Patricia, bienvenida. La declaración no es que esté excluyendo ciertos derechos. Esta es una parte muy importante que vamos a tocar de la declaración, de que es una serie de postulados. Comienza con un preámbulo, que es la primera parte de un instrumento internacional. Y aquí el preámbulo, yo les decía el día de ayer, que es esa parte del tratado internacional, llámese declaración, llámese pacto, llámese convención, en donde los estados reafirman y consideran. O sea, reafirman, muchas veces esa reafirmación va basada en otro instrumento internacional. Y gran parte de los tratados y convenios internacionales que vamos a ver en clase hacen esa reafirmación en el marco de la Declaración Universal. Porque la Declaración Universal es como la base en donde ya están precisamente enlistados los derechos humanos universalmente reconocidos. Entonces, aquí es de importancia resaltar, jóvenes, que la diferencia muchas veces pueda ser en el marco de la estructura del tratado internacional. Ahí puede hacer que radique la diferencia. Y también otra diferencia es, como les decía el día de ayer, en que hay instrumentos internacionales que tutelan derechos generales, pero hay unos que van a tutelar derechos específicos, por ejemplo, niñez, mujer, emigrantes, personas de la tercera edad, personas con capacidades diferentes, pueblos indígenas, etcétera. Y estos pues vamos a ir mencionando algunos a lo largo del curso. Ahora bien, el día de ayer mencionábamos que las declaraciones sí son vinculantes. Muchas teorías indicaban que no, porque se decía que como no tenía compromisos de Estado, o sea, esa parte del realizar, del promover acciones, se decía que no vinculaban, que entonces el Estado podía decir cumplo o no cumplo. Sin embargo, mencionamos ayer 3 principios base que son alocuciones latinas. Uno dijimos que era el pacta sunt servanda, ¿sí? Que esto se utiliza mucho en lo que es el derecho civil, que es lo pactado obliga a las partes. Mencionamos también otra que es la erga omnes, esta locución, es también otro principio que lo que nos quiere indicar es que respecto de todos y para todos. Es decir, que lo que está estipulado en un tratado o convenio internacional obliga a todas las personas y es para todas las personas, ¿verdad? Y también mencionamos el principio ius cogens, que lo que significa esta locución también es derecho imperativo o necesario. El día de ayer dijimos que no íbamos a mencionar cómo se ratifica un instrumento internacional, cómo es el depósito, luego que llega al Congreso y ahí ya se le da un número de decreto. Esto no lo vamos a ver en el curso ni lo voy a evaluar porque esto ya es parte de un curso ordinario de su carrera que es Derecho Internacional Público y Privado. Ahí van a ver ustedes y puede ser que vean algunos de los instrumentos que vamos a ver en clase. Entonces, aquí la importancia es resaltar, jóvenes, que este derecho internacional de los derechos humanos sí es vinculante. Y en lo que en la Constitución respecta, hay un fundamento que quisiera que leyéramos si les había pedido su Constitución, que es el artículo 46. Este artículo 46 es de suma importancia porque lo que
está fundamentando este artículo es, a ver, Alfredo, hice una como síntesis de lo que vimos ayer, ¿sí? Y ahorita nos vamos a adentrar a lo que es estamos prácticamente en el contenido primero del programa, haciendo esta retroalimentación, y hoy vamos a entrar ya a lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los dos pactos, ¿verdad? Entonces estoy como haciendo una síntesis de la clase de ayer. Por si habían dudas, pues ahorita las aclaramos y nos va a quedar más claro lo que vimos el día de ayer. Entonces, les decía que hay un artículo en la Constitución que es el fundamento de que este derecho internacional vincula. Llámese declaración, llámese pacto, llámese protocolo, llámese tratado de derechos humanos. ¿Y qué es la importancia de este artículo 46? Antes de que lo leamos, voy a explicar una duda que alguien tenía ayer y que me hizo la consulta cuando ya finalizamos la clase. Y me decía el compañero que hizo la pregunta, licenciada, yo tengo la duda porque quiere decir que los tratados y convenios internacionales, fíjense bien, estamos hablando de tratados y convenios internacionales en derechos humanos, es decir, lo que vamos a ver en el curso, ¿sí? Porque hay otros tratados, hay otros convenios, por ejemplo, hay un convenio aduanero internacional, pero aquí estamos hablando de derechos humanos. Y me decía el compañero ayer, entonces quiere decir que todo lo que vamos a ver en clase prevalece o está por encima de la Constitución. No, jóvenes. La Constitución maneja un principio de complementariedad con los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. La Constitución misma les está dando esa preeminencia. Entonces, sería contradictorio decir que la misma Constitución está contradiciéndose, válgase la redundancia, y está diciendo que los tratados van a ser superior a ella en determinado momento, y no es así. Este artículo, lo que hay que interpretar es, jóvenes, que cuando hay violaciones a derechos humanos y lo que en la Constitución Política de la República de Guatemala no se garantiza o se tergiversa o se le quiere dar un sentido diferente, yo puedo invocar este derecho internacional. Y la Constitución lo que está regulando aquí es que yo puedo citar este instrumento internacional. ¿Cómo? ¿Cómo es esa preeminencia? Por ejemplo, si en determinada institución, fíjense bien, el jefe emite una norma interna, pero esta norma interna, por ejemplo, establece en esta empresa las mujeres que son solteras tienen que firmar un compromiso que durante trabajen en esta empresa no se van a casar. Ahí están obligando a que las mujeres renuncien a su derecho a la maternidad. Entonces, hay tratados y convenios internacionales que establecen esa defensa a ese derecho humano de la maternidad. Entonces, ¿qué es lo que la Constitución está estableciendo aquí? Que si se da esta violación, estos tratados internacionales van a prevalecer ¿sobre qué? Sobre esa norma, pero son sobre las normas ordinarias, normas reglamentarias, es decir, en cualquier otra norma, pero no la Constitución. Es cierto, la Constitución es una norma, pero la misma Constitución establece esta preeminencia de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenios internacionales prevalecen sobre el derecho interno. Y hay otra norma más, jóvenes, que aquí vale precisar, que es el hecho de que, por ejemplo, lo que no se encuentra regulado en la Constitución
no está excluido, media vez sea un derecho humano. Y esto lleva vinculación con el derecho internacional, porque muchas veces puede ser que en la Constitución no encontremos escrito ese derecho universal que tenemos las personas, que es una vida libre de violencia. Y yo digo, bueno, no aparece, entonces la Constitución lo está excluyendo. No. Aquí vemos que hay convenios y tratados internacionales que tutelan ciertos derechos, y entonces aquí lo que vemos es que la Constitución en el 44, que nos establece que aunque no figuren en ella expresamente ciertos derechos humanos, media vez esos derechos humanos no los excluye. Voy a poner un ejemplo. En el programa tenemos el convenio 169 de la OIT. Este convenio tutela derechos de los pueblos indígenas. Este yo creo que ustedes ya lo conocen porque lo vieron en el curso de Derechos de los Pueblos Indígenas. ¿Sí? Entonces, la Constitución, por ejemplo, tiene un artículo que es el 66, en donde está ese respeto a los grupos étnicos. Pero si ustedes ven la Constitución, no vamos a encontrar así detalladamente el derecho a la cosmovisión, por ejemplo. No vamos a encontrar la cosmovisión, no vamos a encontrar la medicina tradicional, no vamos a encontrar otros derechos propios de los pueblos indígenas, es decir, no vamos a encontrar uno que se llame libre determinación de los pueblos. Sin embargo, la Constitución en el 44 establece que aunque no figuren en ella expresamente, podemos fundamentarnos en este derecho internacional. Y esto es de vital importancia, jóvenes, porque es una razón más de decir que lo que está establecido en los convenios y tratados internacionales sí vincula y sí obliga. Y entra en esa parte de las obligaciones de Estado, que es respetar los derechos humanos, promover los derechos humanos, garantizar los derechos humanos y realizar acciones tendientes a que esos derechos humanos sean respetados, sean garantizados y sean promovidos. Entonces, estos dos artículos vamos a estarlos mencionando, vamos a dar lectura ahorita. No sé si Freddy Luke ya se encuentra conectado, Freddy. Freddy. Sí, licenciada. Buenas tardes, Freddy. Solo pedirte un favor. Fíjate que hay varias personas que me están pidiendo acceso. ¿Cuántas personas tenemos ahorita de las que están reportadas en nuestro listado en sala? Son 232 personas, licenciada. ¿Y cuántas tenemos según listado oficial hasta el momento? Todavía no tengo el listado oficial. Sí, es que fíjense, jóvenes, que les comento. Se nos había dado un reporte de que en este curso iban a haber casi 280 y algo de estudiantes, pero se nos indicó que los listados oficiales nos los iban a trasladar posiblemente hoy o mañana, porque había muchos jóvenes que se estaban reasignando o que ya no querían este curso y así. Entonces, yo le hago la pregunta a Freddy porque me están pidiendo varias personas acceso a sala. Sin embargo, todavía, como no tengo este reporte, tenemos el inconveniente de que por razones de seguridad y respeto a ustedes, que son alumnos, no hemos querido, como quienes no están ya conectados a la sala, darles el acceso por problemas que se suscitaron en veces anteriores, donde insultaban, agredían a los mismos estudiantes. Entonces, Freddy, tal vez si solo me puedes llevar el reporte si hay jóvenes que están indicando que se están quedando fuera de sala, para que me lo hagas saber y yo ya estar enterada y tener conocimiento que sí son alumnos de este curso. Freddy, si eres tan amable. Está bien, licenciada. Muy amable, Freddy. Y al final te voy a dar la palabra unos minutos antes para que les indiques a los jóvenes
lo de la asistencia, o no sé si quisieras hacerlo ahorita o nos da tiempo al final. ¿Cómo estamos con eso de los formularios? ¿O quieres informarles ahorita? Licenciada, le comento, ya mandé un mensaje al grupo de WhatsApp con el link para la asistencia. Muy bien. Dice, yo ya lo llené, dice Adrián, muy bien, entonces no tenemos problema. Entonces solo Freddy te encargaría que si hay jóvenes que se reportan de que no les estoy dando acceso, solamente que te digan nombres y así yo ya sé que sí son mis alumnos, y que llevemos ya este reporte para, porque hay posibilidades jóvenes que si no logran acceder todos a la plataforma Google Meet, vamos a migrar a Zoom, pero esto todavía nos lo van a comunicar de acuerdo a cómo estemos con los listados oficiales, y Freddy pues muy amablemente se va a comunicar con ustedes si es que esto es así. De todos modos, quiero indicarles de que lo que yo estoy exponiendo ahorita, se les va a compartir una presentación, no se las voy a dar ahorita, sino se las voy a dar tal vez fin de semana o lunes, porque si la doy antes de que yo dé la clase, entonces lo que sucede es que no se conectan, y también la explicación es importante y no solo el material, porque si no, no lo van a comprender, y el material pues ya solo les va a refrescar algún contenido. Entonces, Freddy, gracias. Cualquier cosa me dices y ahí les puedes dar la información a los jóvenes. De todos modos, te voy a dejar unos minutitos antes de terminar la clase. Gracias, Freddy. También, licenciada. Entonces, jóvenes, leamos en este momento el artículo 46. ¿Quién lo quisiera leer de la Constitución Política? Buenas tardes, licenciada. Buenas Artículo tardes, 46. Catherine. Preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Muy bien. Entonces aquí vemos preeminencia sobre el derecho interno. Y si bien la Constitución Política de la República de Guatemala es una norma, jóvenes, no hay que interpretar que estos tratados están por encima, porque la Constitución es garante de los derechos humanos, es garante de la dignidad, es garante del principio general de no discriminación. Entonces, hay una complementariedad entre tratados y convenios internacionales, porque lo que persiguen los tratados y convenios internacionales es precisamente esta parte de poder garantizar el respeto a los derechos humanos universalmente reconocidos. Alguien escribió ahí en el chat que la Corte de Constitucionalidad, y hay varias sentencias, así es. También aquí hay ya jurisprudencia al respecto. Entonces, esto, por eso les decía, es una razón del por qué este derecho internacional de los derechos humanos sí es vinculante. Leamos, Catherine, si usted pudiera apoyarme con el 44 de una vez, ya que... Claro. Artículo 44. Derechos inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. El interés social prevalece sobre el interés particular. Serán nulas ipso iure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos de la Constitución, que la Constitución garantiza, Bueno, aquí vemos tres aspectos en este artículo, jóvenes. Primero que nada, lo que mencionábamos, que aunque la Constitución no mencione o no tenga escritos ahí ciertos derechos, no los excluye. Y esto, si encontramos un tratado internacional que sí los menciona, pues la Constitución no hace exclusión de esto, porque no hay contradicción entre Constitución con tratados internacionales. Y algo importante es que dice el interés social prevalece sobre el interés particular. Quiere decir que aquí, jóvenes, es de valorar que lo que persigue también, ahorita le doy la palabra a Sergio, que lo que persigue el derecho internacional también es
en el marco de este principio respecto de todos y para todos. Es decir, yo tengo derechos, pero también tengo obligaciones de respetar los derechos de los demás. Y si, por ejemplo, yo con mis derechos individuales vengo y vulnero los derechos de la colectividad, los derechos de la colectividad van a prevalecer sobre mi propio derecho. Esa es la interpretación del 44. ¿Qué es lo que ocurrió con la pandemia, verdad? Muchas personas decían de que se les estaba limitando su libre locomoción porque inclusive acceso a ciertos lugares porque no portaban mascarilla o cuestiones así, pero aquí recordemos que era derecho a la salud, derecho a la vida. Y entonces aquí más que mi derecho prevalecía el de la colectividad. Estábamos y de hecho todavía estamos ante una pandemia. Y luego serán nulas ipso iure, significa serán nulas de pleno derecho. Todo aquello que tergiverse, que tenga por objeto restringir o que le dé una interpretación diferente a esos derechos que la Constitución garantiza, más los sumados a este derecho internacional. Dígame, Sergio. Sergio Buenas Quiñones. tardes, licenciada. Buenas tardes, Sergio. Con una molestia, disculpe. Dígame. En el caso, pensemos en un caso específico. El artículo 2 de la Convención, que dice de que no se puede, ¿cómo le explico esto? Que A no ver, se puede ¿cuál? hacer distinción de raza, Ajá. sexo, idioma y todas Ajá. estas situaciones que menciona ese artículo. Sí. Pero Guatemala no ha ratificado ninguno de los artículos, perdón, de las convenciones sobre la diversidad de género. A ver. Vamos a ver, Sergio. Fíjese de que voy a aclarar su duda. Habíamos quedado que las preguntas iban a ser hasta el final, pero lo voy a aclarar porque sí lo considero muy importante. Primero, ¿cuál convención me refiere usted? ¿Se refiere a la Declaración Universal o a la Convención Sí, a la Americana? Declaración Universal. De la Declaración Universal. Muy bien. Fíjese de que aquí voy a mencionarles en el caso de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Primero que nada, la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra una parte muy importante y es la existencia de los seres humanos como personas, reconociendo que nacen libres e iguales en dignidad y derechos. ¿Sí? Esto está en el artículo 1 y 2, que su espíritu es consagrar ese principio general de no discriminación. Ahora bien, la Constitución Política de la República de Guatemala, en el marco de lo que decía Sergio, establece que en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad. ¿Y qué es la dignidad? Es ese valor supremo de que toda persona merece respeto por el hecho de ser persona. Y dice, y derechos, o sea, son libres, o sea, sus derechos los pueden ejercer en libertad e iguales. Pero esa igualdad yo no la tengo que ver como semejanza física, sino tengo que verla como una igualdad, ¿sí? En el ejercicio de esos derechos. Ahora bien, en el marco de lo que me decía Sergio, esto quiere decir que el artículo 4 de la Constitución Política y lo que es el artículo 1 y 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a lo que se refieren es que yo no puedo hacer ninguna distinción, es decir, distinguir a una persona, excluirla, restringirle un derecho humano o preferirla en el ejercicio de sus derechos humanos por ser mujer, por ser pobre, por su situación económica, por ser indígena. Y lo que tocaba a Sergio, él tocó identidad de género. Fíjense que aquí
género no es, jóvenes, esto ya quienes han estado conmigo lo saben, género no es sexo, masculino ni femenino. Género es una construcción, puede ser social, cultural, histórica y por qué no decir religiosa, que a los seres humanos nos ha dado un ser. Soy una persona, pero hay un deber ser que nos lo ha dado en una forma estereotipada bajo patrones de conducta y que muchas veces esos patrones de conducta lo que hacen es que a mí me vulneren mis derechos humanos. Entonces, él tocaba identidad de género. En este principio, jóvenes, de lo que es el principio general de no discriminación, entran también, porque recordemos que los derechos, yo les mencionaba, hay también instrumentos internacionales que tutelan derechos específicos. O sea, son aquellos que en el ejercicio se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y que puede hacer que se encuentren expuestos a una discriminación. Aquí entran los homosexuales, las personas lesbianas, es decir, las personas de la diversidad sexual. Son personas, ¿sí? Son personas. Entonces, no se les puede estar ahí tachando, es que usted es menos que yo porque usted es lesbiana. Es decir, y aquí voy a decir algo, jóvenes. Quizás muchas personas dicen, ala, no, es que qué feo ver a dos hombres juntos. Pero es la libertad de cada persona cómo ejerce su sexualidad. Entonces, aquí Sergio me hacía la consulta. Mire, la declaración establece un principio de no discriminación. Y fíjese que el principio general de no discriminación es amplio. Dice edad, sexo, idioma, se extiende y dice y cualquier otra condición. Y esa cualquier condición, como reconoce que los derechos humanos son cambiantes, son dinámicos, son progresivos, aquí entran las personas de la diversidad sexual. Entonces, cuando Sergio me dice, mire, la Declaración Universal dice esto, pero Guatemala no, Guatemala ya es parte de la declaración. Guatemala ya es parte de todos esos instrumentos internacionales que están en el programa y de otros que no están en el programa, que yo solo se los voy a mencionar, pero ya es parte. Y recuérdense lo que yo les acabo de decir. ¿La declaración es vinculante o no es vinculante? Sí, es vinculante. Es vinculante. Es vinculante. Entonces, este principio general de no discriminación, jóvenes, ¿qué tiene que hacer Guatemala? Adoptar legislación interna. Ir viendo cómo da cumplimiento a todo lo pactado en la normativa internacional, ¿verdad? Porque esa es parte del compromiso y es la garantía que el derecho internacional de los derechos humanos está dándole a los estados parte. Entonces, yo voy a, por medio de Freddy, les voy a estar compartiendo material de apoyo, jóvenes. En el caso de este curso, una compañera ayer me decía, licenciada, no puede pasarnos lo que dio hoy porque no muy se me quedó. Yo le decía a ella, vamos a ver legislación. Vamos a analizar los instrumentos internacionales y yo voy a mencionar algunos otros. Sin embargo, lo que vamos a ver hoy, yo les voy a trasladar presentación para que ustedes tengan su material de apoyo. ¿Hoy? Entonces, Selvin, ¿había usted pedido la palabra? Levantado la mano, perdón. ¿Selvin? No, licenciada, se me activó por accidente. Muy bien, Selvin. Bueno, entonces, jóvenes, vamos a entrar con lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El día de ayer les decía que pertenece al Sistema Universal de Protección, es decir, a la Organización de las Naciones Unidas. Entonces la ponemos con color azul. La Declaración Universal de los Derechos Humanos surge, y voy a mencionar aquí cuándo fue adoptada y fue proclamada por la Asamblea General en la resolución 217A
el 10 de diciembre de 1948. Es por ello que el 10 de diciembre de cada año se conmemora un día de los derechos humanos en todos los países que ya la han ratificado. Aquí, ¿qué es lo importante que hay que mencionar en el marco de la declaración? Que aquí la declaración lo que busca es reafirmar la existencia de las personas como seres humanos, de todas las personas. De todas las personas. 10 de diciembre de 1948, Paola. Y algo importante es que cómo garantiza la existencia de las personas, pues les da esa garantía de que todas las personas nacen libres e iguales en esa dignidad y sus derechos humanos. Aquí anoten artículo 1 y 2. En el artículo 1 y 2 está establecido ese principio general de no discriminación. Cuando yo termine, vamos a ver un poquito cómo les fue con el ejercicio que se les había dejado de tarea. Este ejercicio, repito, sí lo tienen que entregar cuando entreguen su texto paralelo. Un momentito, Evelyn, solo continúo porque no se me va aquí la idea de lo que estamos hablando en el marco de la declaración. Si ustedes le dan lectura a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, está en su preámbulo, pues voy a mencionar aquí un párrafo, un considerando muy importante que lo voy a leer y esto pues les va a servir para complementar el ejercicio de tarea ahorita que veamos cómo lo hicieron, y es: considerando que los pueblos de las Naciones Unidas, o sea, Sistema Universal de Protección, han reafirmado en la Carta su fe. ¿De qué carta está hablando la declaración? Es la Carta de las Naciones Unidas, ¿sí? En donde Naciones Unidas plasma su compromiso en el marco de ese respeto irrestricto a los derechos humanos. Luego dice, su fe dice en los derechos fundamentales del hombre. La palabra hombre, jóvenes, aquí aparece como una palabra neutral, pero este es el problema, que no vamos a entender aquí que la declaración únicamente está diciendo derechos humanos de las personas con sexo masculino, ¿no? Aquí entran las mujeres, y porque la declaración parte de ese principio de no discriminación del hombre en la dignidad y el valor de la persona humana. Persona humana somos todos. Y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de lo que vamos a entender por libertad. Y aquí es de importancia resaltar que en el artículo 1 y 2 está el principio general de no discriminación. En algunos tratados y convenios internacionales, muchas veces lo vamos a encontrar en el preámbulo, pero en lo que es la declaración está en el artículo 1 y 2. Voy a leer el 1, que establece: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. ¿Por qué? Porque los derechos humanos son derechos, pero también son obligaciones. Y recuérdense que los derechos humanos tienen límites. Y uno de los principales límites es el respeto que yo le debo a la otra persona. El artículo 2 establece: toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición. Porque deja abierto el principio general de no discriminación esto, porque los derechos humanos son progresivos. Y se establece que tampoco se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. ¿Por qué la declaración tiene establecido esto? A la par del principio general de no discriminación, porque recuérdense que los derechos humanos son universales, son para todas las personas, pero no importa dónde yo me encuentre, en qué país yo me encuentre, sea nacional yo de ese país, soy una persona y por lo tanto mis derechos humanos me deben de ser garantizados. Claro que aquí hago la salvedad, jóvenes, que hay países que todavía no han ratificado ciertos instrumentos internacionales. Por ejemplo, hay muchas mujeres que en algunos países no se les permite, pero ni siquiera la libertad de expresión, vestirse como consideren, andan inclusive con la cara tapada. Entonces, esto es porque hay países que todavía no son parte de este derecho internacional. Pero en el caso de Guatemala, Guatemala es lo que tenemos que estar analizando. ¿Cómo estamos como Guatemala? No decir, bueno, pero es que en otro país no ha progresado. No, tenemos que situarnos y en este curso nos vamos a situar en el contexto de Guatemala. Entonces, luego, a partir del artículo 3, ya encontramos algunos derechos civiles. Por ejemplo, está el derecho a la vida, está el derecho a la libertad, y está el derecho a la seguridad de la persona, que en el caso de la Constitución Política de la República de Guatemala está garantizada la vida, la seguridad, la integridad de la persona. En el artículo 4 encontramos una prohibición, es decir, que la integridad de la persona humana en su integridad física, psicológica, económica y sexual es intachable, debe de ser intocable y es intachable también. ¿Por qué? Porque nadie tiene el derecho de manchar con comentarios o cualquier otra situación la integridad de una persona. Esto está en el artículo 4. Artículo 5, la prohibición de la tortura. Esto lleva a una vinculación de la Declaración Universal con otra normativa que vamos a ver en clase. Por ejemplo, vemos aquí que entra una total relación, por ejemplo, con la Convención contra el Genocidio, ¿sí? Pero también podemos encontrar otra relación con la Convención Internacional que prohíbe la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. También vemos aquí en el artículo 6 ciertos derechos civiles también, por ejemplo, el reconocimiento de su personalidad jurídica. En el artículo 7 podríamos mencionar que también está otra vez consagrado ese goce a los derechos humanos sin ningún tipo de distinción. El artículo 8, esto que es la tutela jurídica, ¿verdad? Que es acceso a una justicia pronta y cumplida, es lo que se resume en el artículo 8. En el artículo 9, esta garantía de que nadie pueda ser privado de su libertad sin una causa, ¿sí? Y que esta causa pues sea probada. Aquí entran esas garantías de presunción de inocencia, de no tribunales secretos, de ser escuchado antes de ser vencido en un proceso, y que un proceso pues tiene que ser un proceso establecido en las leyes de nuestro país. Luego en el artículo 16 encontramos otra vez mencionada la igualdad, a que la persona tiene que ser oída públicamente y con justicia en un tribunal independiente.
Esto, jóvenes, es un poquito amplio porque en lo que es ser oída en un tribunal tiene también otro tipo de garantías. Por ejemplo, el Estado aquí, aunque no lo encontramos aquí, pero podríamos decir que está vinculado con el convenio 169 de la OIT, aquella parte de la asistencia jurídica gratuita a quien no tiene cómo pagar un defensor, pero también podríamos mencionar aquellas garantías de dotar a una persona que no habla el idioma español, de dotarla de intérpretes. Entonces, la Declaración Universal tiene todos estos derechos consagrados. Luego, en el artículo 11 también vemos este respeto a que una persona no sea acusada por un delito. Vemos la presunción de inocencia, también que nadie podrá ser condenado, ¿verdad? Aquí vemos lo que el Código Penal ya tiene establecido, de que a mí no me pueden juzgar por un delito, ¿verdad? Si no aparece establecido en una ley como tal. Nadie podrá ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida personal, su familia, su domicilio, su correspondencia. Toda persona tiene derecho a circular libremente. Artículo 13, libertad de locomoción. Artículo 14, esa garantía de asilo que tienen las personas, ¿verdad? Aquí ustedes saben que hay muchas personas que ahorita han pedido este derecho de asilo porque su integridad, su vida está en riesgo. También el derecho a una nacionalidad, artículo 15. Y algo importante, fíjense en el artículo 16, otra vez menciona el principio general de no discriminación. ¿Y cómo lo menciona? Dice, los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derechos sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Luego, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad, tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Entonces, a cuenta de que, jóvenes, yo en una empresa voy a estar girando una norma que diga en esta empresa las mujeres no se pueden casar, o por ejemplo en algunos otros lugares donde a las mujeres se les obliga a firmar un documento de que mientras dure su contrato no se van a embarazar, si son derechos sexuales y reproductivos, y la declaración los está garantizando. Luego encontramos el derecho de propiedad, el derecho a la libertad de pensamiento, luego encontramos esa libertad de opinión, la libertad de reunión y de asociación, artículo 20, el derecho de participación, que aquí en el 21 ya comienzan los derechos políticos. Recuérdense que los derechos políticos son también llamados derechos de participación. Vemos varias formas aquí de ese derecho de participación, que es una de las formas de cómo yo también puedo garantizar ese ejercicio de los derechos humanos. Y fíjense que aquí en el derecho de participación vemos la evolución en el marco internacional de los derechos humanos, de que antes, por ejemplo, las mujeres no tenían ese derecho al voto porque no eran consideradas sujetas de derecho. Entonces vemos cómo con esa progresividad de los derechos humanos fueron internacionalizados y hoy por hoy hay convenciones internacionales que garantizan ese derecho a la participación. Por ejemplo, en el marco de las mujeres indígenas, ustedes saben cómo está de arraigada ciertas situaciones desiguales en las comunidades. El convenio 169 de la OIT garantiza esa igualdad de las mujeres indígenas y ese derecho de participar en los proyectos de vida de su comunidad. El artículo 22 también viene como a darnos ese derecho de las personas, derecho a la seguridad social. Aquí ya vemos derechos sociales que regula la declaración.
Y del 23 vemos el derecho al trabajo, que es otro derecho social, económico, social. Y en el 24 también vemos una garantía derivada del derecho al trabajo. En el 25 vemos esta garantía del nivel de vida adecuado. ¿Cómo voy a resumir yo ese nivel de vida adecuado? Con mi desarrollo integral. Yo no voy a estar desarrollada integralmente como persona si no tengo un nivel de vida adecuada para satisfacer lo mínimo para poder llevar una vida digna. Y digna no tiene que ver con eso que confundimos jóvenes con deshonestidad. No, digna es... viene con dignidad. Es decir, no confundamos la palabra dignidad, decir es que es indigna porque trabaja en un bar. No, no, no. La dignidad es ese respeto que yo como persona me merezco porque soy persona. Una mujer que trabaja en un bar es una persona y también tiene una dignidad. Y eso es lo que busca todo este derecho internacional de los derechos humanos. En el artículo 25, numeral 2, vemos ese derecho a la maternidad, a la infancia, vemos incluso ya derechos de menores. Luego vemos en el 26 otro derecho social, o sea, de segunda generación, que es el derecho a la educación. Aquí sí hago también alguna aclaración, jóvenes, que la declaración pues no nos está mencionando educación bilingüe, pero eso no quiere decir que la esté excluyendo, porque vuelvo a repetir, la declaración parte de ese principio general de no discriminación y de esa tutelaridad hacia ciertos derechos específicos, y los pueblos indígenas entran en esos derechos específicos. En el 27 encontramos también derechos culturales, que los derechos culturales, recordemos que entran también en esa clasificación doctrinaria de los derechos humanos de segunda generación. En el artículo 28 vemos también ese derecho a un orden social e internacional en que los derechos que consagra la declaración se hagan plenamente efectivos. Es decir, no quiere decir que un Estado va a decir es que la declaración no vincula, no los cumplimos. Son derechos humanos, jóvenes. Todo lo consagrado en la Declaración Universal son derechos humanos y se parte de una dignidad. Por eso la base general, central del derecho internacional de los derechos humanos es, y se los dije el día de ayer, base central, dignidad, derechos humanos universales y principio general de no discriminación. Esa es la base central y el objetivo de este derecho internacional. A ver, levantaron la mano, dígame. ¿Alguien había pedido la palabra? Sí, Edgar. Buenas tardes, Edgar. Buenas tardes, compañeros. Es que me llamó muchísimo la atención cuando usted comenta, por ejemplo, que una empresa le diga a una dama que no puede o que tenga que firmar un documento para no embarazarse o ese tipo de situaciones, ¿no? Ajá. ¿Cómo debería proceder una dama en ese sentido? O sea, ¿basándose en ley o qué debería hacer? A ver, Edgar, fíjese que sí, esto que yo tocaba entra en una clase de discriminación que yo le denomino discriminación invisible. Porque recordemos que esto no debería de ser, porque aquí estamos viendo garantizados, inclusive la Constitución política establece ciertas garantías irrenunciables en el 101 y 102, ¿verdad? Y establece también un derecho a fundar una familia cuando las personas lo crean conveniente, o sea, la libertad de fundar una familia. Pero esta forma de discriminación lamentablemente opera cuando tenemos normas protectoras. Es decir, una norma protectora, ¿cuál va a ser? Esta garantía del derecho a la maternidad. Entonces, ¿qué se hacen en muchos lados? Por ejemplo, yo
veo que es una mujer, entonces la estoy discriminando por el hecho de ser mujer. ¿Y por qué la estoy discriminando por el hecho de ser mujer? Empiezo con esa pregunta. A ver, ¿usted es casado o soltera? Soy casada. Ah, va. ¿Tiene hijos? Sí. ¿De qué edades? 2, 3 y 4 años. No le doy el empleo, le digo yo al de recursos humanos porque no nos conviene. Esta señora tiene 3 hijos y nos va a estar pidiendo permiso a cada rato para cuidar a los hijos y va a estar faltando. O vengo yo y le digo, mire, ¿usted es soltera? No. Sí, soy soltera. Muy bien. ¿Está en sus planes casarse en este año? Sí, me quiero casar en octubre. Sería, mire, pues usted llena el requisito para el puesto. Se lo damos, pero si usted me firma este compromiso que mientras el contrato esté en vigencia, usted no se va a casar. O caso contrario, la mujer dice es que soy casada, no se va a embarazar. Y todavía la empresa viene y le dice a la mujer, mire señorita, vaya, usted llena el requisito, pero usted me dice que no se va a embarazar, pero ¿cómo hago yo para saber que ahorita no lo está? Vaya a este laboratorio de la empresa, si usted me trae el comprobante de laboratorio de que no está embarazada, yo le doy el empleo. Entonces, usted me pregunta, ¿qué debe de hacer la mujer? Para eso tenemos el derecho internacional, jóvenes, y mecanismos. De hecho, en su programa está, en el caso de la Convención de los Derechos Humanos, está la Corte y está la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que son dos órganos de derechos humanos en donde se pueden hacer denuncias. Y ahorita Edgar le va a aclarar más su duda de qué puede hacer una persona. Hay mecanismos de defensa, jóvenes. Y por eso es que se dice que hay que sentar un precedente. Y por eso es que tenemos que tener el conocimiento de todo este derecho internacional, porque ¿qué es lo que busca la declaración? Que lo que está escrito en ella se operacionice. ¿Y cómo se hace? Que adquiera, que se maneje, que realmente sea efectivo lo que dice la declaración. En los dos pactos está la respuesta, Edgar. El cómo, por medio del órgano de vigilancia. Ese órgano que a nivel de Naciones Unidas va a estar vigilando a Guatemala de que realmente esté cumpliendo no solo con lo que está en la convención, sino que también lo que dicen los dos pactos internacionales. A ver, Evelyn Lisette Hernández Guevara. Buenas tardes, licenciada. Dígame, Evelyn. Fíjese que en relación a esa violación de derechos en cuanto a las propuestas de trabajo, yo me he topado con trabajos en donde a uno le dicen, si no es de X religión, no puede optar a la plaza. O en el caso también me ha tocado, tengo 3 hijos y por tener hijos no me dan el trabajo. Entonces, creo que la falta de conocimiento de que se puede accionar por violentar esos derechos es lo que ha ayudado a que las empresas tomen ese tipo de condiciones, ¿verdad? Así es, Evelyn. Fíjese que, por ejemplo, esto de los derechos sexuales y reproductivos es un tema que en Guatemala está, como me lo preguntaba Edgar, es una situación de violaciones en las empresas y por eso se le llama discriminación invisible, escondida, porque es una discriminación indirecta, ¿verdad? Entonces, con el tema de religión, bueno, si yo ya no, fíjense bien, jóvenes, voy a poner el caso de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El Estado es laico, la Constitución política sí lo establece. Entonces, ¿qué tendría que ver si, por ejemplo, un día la Facultad de Derecho dice, no, usted aquí no entra porque usted es evangélica? Entonces, o aquí usted no entra porque es mormona. Si yo soy abogada y tengo el conocimiento para poder impartir un curso en particular, entonces a mí me van a contratar para impartir el curso, no para evangelizar, porque eso ya es otra cosa, ¿vale? Recordemos que el Estado es laico. Entonces, aquí es donde vemos lo que busca el derecho internacional de los derechos humanos, ese hacer de los estados en el marco de que lo que está
voy a decir la palabra, no es muy correcta, pero lo que está torcido en el marco de la igualdad sea enderezado, ¿verdad? Entonces, vamos a ver quién más quisiera participar aparte de Evelyn para que podamos continuar. Nos quedan 3 minutos. Dígame, licenciada. Ajá, a ver, Sergio, quería, usted levantó la mano. No, usted dijo que si quería leer o algo. Ah, Bueno, muy bien, Sergio. Sí. Pero dejo que los compañeros pregunten. Muy bien, Sergio. Fíjense, jóvenes, de que estos temas son bastante amplios y lamentablemente el curso de preespecialidad, no digamos que dura un mes porque no es así, y vamos a tener, sí mucho, unos 20 tantos días de estar, pero las expectativas de ustedes, yo espero cumplirlas, de que la importancia de aquí, por eso yo les decía, yo no les voy a preguntar definiciones, no me interesa que ustedes me definan, el derecho internacional es esto, la Declaración Universal es esto, no. A mí lo que me interesa es que ustedes sepan cuál es el espíritu y que al saber cuál es el espíritu del derecho internacional, de los derechos humanos, por medio de cada instrumento que vamos a ver en clase, ustedes el día de mañana, en el lugar donde se encuentren, puedan resolver un caso, porque un cliente les va a llegar a pedir solución, no les va a llegar a pedir definiciones, sino solución a un problema, ¿verdad? Entonces, es de importancia conocer todo este derecho internacional. Como yo sé que tienen otro curso después, mañana vamos a continuar con lo que es los 2 pactos, que es continuidad de este derecho internacional de los derechos humanos. Lean, si no lo hicieron, los preámbulos. Lo que tenían que hacer era leer el preámbulo de la declaración y los preámbulos de los pactos. Yo creo que con lo que vimos hoy en clase pudieron haber ampliado alguna situación o duda que pudieran haber tenido en el marco del ejercicio. Lo pueden todavía mejorar. Entonces, mañana vamos a discutir un poquito el ejercicio, vamos a ver los pactos y vamos a ver un poquito también lo que es la Convención contra el Genocidio. Vamos a dejar un poquito, no porque no lo vayamos a ver, sino vamos a hablar un poquito de la proclama de Teherán, pero vamos primero a tocar Convención contra el Genocidio y luego la Convención contra toda forma de discriminación racial. Mañana todavía nos ubicamos en los pactos y ya para el jueves para el viernes yo les voy a decir qué instrumento vamos a estar analizando. Que tengan muy feliz tarde, jóvenes, y cualquier duda con Freddy Luke, él está en constante comunicación conmigo, entonces cualquier duda, consulta con él me la hace llegar y se les va a estar compartiendo lo que estamos viendo en clase por medio de cierto material para que ustedes puedan hacer sus anotaciones. Feliz tarde, jóvenes. Buenas tardes. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde, jóvenes.